Hola, muy buenas tardes para todos. Damos inicio al seminario web número 20 sobre optimizar la protección radiológica del paciente o inferir riesgos de radiación en procedimientos con rayos X, que es más importante, a cargo de la doctora Cari Borrás, a quien queremos felicitar especialmente por obtener el HPA's Fellow Award, un premio que honra a los miembros principales de la sociedad que han realizado importantes contribuciones en protección radiológica. Felicitaciones, Cari, y gracias por acompañarnos en este nuevo seminario. El objetivo de este seminario es repasar los términos dosimétricos en protección radiológica y en radiología diagnóstica e intervencionista y las diferentes metodologías de su medición, evaluar la determinación y documentación de dosis a pacientes e inferir su riesgo, decidir cuál es la mejor forma de proteger radiológicamente al paciente sometido a un examen o intervención con rayos X. Antes de iniciar, tengo algunos anuncios importantes. La sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora y media, contando el tiempo de las preguntas. Está inhabilitada la opción de activar sus micrófonos para evitar interrupciones durante la presentación, por lo que los comentarios y las preguntas que tengan se deben hacer a través del chat. Se preseleccionarán algunas de las preguntas y se expondrán al final para que sean resueltas por Cari. Saludamos al ingeniero Eduardo Medina Gironcini, quien gracias a su iniciativa se vienen desarrollando los seminarios web con participación de destacados especialistas. Eduardo es especialista en protección radiológica con más de 30 años de experiencia, presidente de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, secretario general de la Federación de Radioprotección de América Latina y Caribe, expresidente de la Red Latinoamericana para la Educación y Capacitación en Tecnología Nuclear LANEN, miembro fundador y es directivo de la Sociedad Peruana de Radioprotección. Eduardo, puedes compartir tu pantalla y continuar con la presentación. Gracias, Pablo, por la presentación. Bueno, quería hacer una introducción acerca de lo que significa la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina. Esta red nace como consecuencia de los acuerdos que se tomaron en el llamado de Bonn a la Acción el año 2012, en donde hay temas muy importantes que desarrollar en nuestra región, tal es así que en el Congreso, Conferencia Iberoamericana de Protección Radiológica en Medicina, llevada a cabo en 2016 en Madrid, se analizaron los problemas que habían, qué soluciones se podían proponer y cómo se podían cuantificar los avances en la solución de estos problemas. Nosotros quisimos hacer algo similar en la región, por lo cual convocamos a un simposio internacional para ver los problemas propios de la región. Y eso fue en el año 2017. Y como consecuencia de esta reunión, donde hubo una gran participación y se dio prioridad a las presentaciones orales, a los seminarios y a las discusiones entre los colegas, se tomó el acuerdo de formar una comisión latinoamericana para abordar todos estos problemas que había en la región y ver las posibles soluciones. Tal es así que al cabo de unos pocos meses se nombra una comisión, ya es un consejo directivo y se forma la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, la cual tiene unos términos de referencia bajo los cuales se guía y que es una red totalmente abierta donde participan todos los especialistas de la región que quieran colaborar, que quieran dar su tiempo y su experiencia para dar solución a los problemas que aún existen en la región. Uno de los principales problemas que tuvimos fue de que no había, que se identificaron en este simposio, era que no había una buena comunicación respecto a los temas de protección en medicina. Y por esa razón se elaboró un perfil en Facebook en la cual se tiene mucha información, publicaciones, videos, todo lo que sucede en el campo de la protección en medicina se colocó en este perfil de Facebook para disposición de todos los colegas que deseen ingresar sin necesidad de tener una cuenta específica en Facebook. Eso está disponible desde el año que se crea la red, pero lo más importante, además de todo esto, es que hemos establecido un canal en YouTube donde ponemos todos los seminarios que llevamos a cabo. Hasta el momento tenemos 25 videos, tiene más de 12.000 visualizaciones y todos estos eventos que realizamos están colocados a disposición de todos los colegas en este canal. Una de las cosas importantes también ha sido el desarrollo de los seminarios web desde mayo del año 2018. Este es el número 21 y hemos realizado justamente con la colaboración de nuestro amigo Pablo de la empresa Ciber, y venimos desarrollando, además de estos, otros eventos más
para poder difundir más los temas de protección radiológica en medicina. Colaboramos en la traducción a través de los colegas de la región, en la traducción de algunos documentos técnicos, tanto del Organismo Internacional de Energía Atómica como de la Organización Mundial de la Salud. Esto lo hemos pasado del inglés al español. Participamos en diversos eventos, en reuniones nacionales e internacionales, difundiendo los temas. A nivel internacional, en el Congreso Regional IRPA del año 2018 y el año pasado en el Congreso Internacional de Alfin, sobre eventos específicos para mostrar la situación en la región. Y establecemos acuerdos y colaboraciones con diversas organizaciones nacionales e internacionales. Uno de los últimos acuerdos ha sido este acuerdo con la Sociedad Española de Protección Radiológica, que hemos acordado desarrollar varios eventos. Uno de ellos ha sido el seminario web sobre el COVID-19 y la protección radiológica en medicina en España y América Latina. Y estos son los seminarios que, además del que tradicionalmente estamos llevando a cabo como esta oportunidad, tenemos otros sobre gestión del conocimiento y sobre temas que realizan el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, para que tengan conocimiento sobre los temas que se desarrollan en el campo de la protección radiológica en medicina. Esto es lo que corresponde solamente este mes. El próximo mes ya tenemos elaborado el programa. Y como colaborador también de estos seminarios está la Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear, la cual fue fundada y creada con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica en diciembre del año 2010. Actualmente hay 78 instituciones que colaboran de diversos países, instituciones académicas del Estado y particulares, que colaboran en el desarrollo de la educación y la capacitación y entrenamiento en los temas de ciencia y tecnología nuclear. Por supuesto que hay varias organizaciones de protección radiológica que forman parte de esta red, del ANET. Igualmente, hay que agradecer la colaboración de la empresa Ciber, y en especial de Pablo Giraldo. Él es ingeniero biomédico, magíster en protección radiológica en la Universidad Politécnica de Valencia, de España, y es fundador de la empresa Ciber. Es un gran colaborador. Cuando no habían las opciones económicas ni viables para realizar conferencias virtuales, fue nuestro primer apoyo de hace 2 años para poder desarrollar estos eventos. Así que él es inclusive el impulsor del diplomado en protección radiológica, que se lleva a cabo desde hace 2 años y tiene buena concurrencia latinoamericana. Bueno, gracias a este apoyo y gracias a la colaboración de Cari, a quien yo supongo que muchos de nosotros conocemos bastante a Cari, tiene un currículum bastante amplio. Es una gran colaboradora en la región, ha estado 15 años en la Organización Panamericana de la Salud y conoce a muchos colegas y a la cual agradecemos por su participación en este seminario web, el cual ha tenido algunas postergaciones, pero hoy finalmente la tenemos con nosotros y vamos a estar atentos a su presentación. Desde ya le agradezco mucho por su presencia. Bueno, para continuar con esta reunión y no quitarle más tiempo, voy a dejar incluso la palabra a Pablo, que va a moderar la reunión. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, Cari, puedes compartir tu pantalla y iniciar tu presentación. Ya, se ve, ¿no? Sí, ponla grande y ya está. Ya está. Ahora sí. Bueno, suerte. Gracias. Bueno, primero que todo, tengo que agradecer a la red de la PRAM y en su representante, Eduardo Medina, a quien conozco, yo creo que hace 30 años, y a quien considero un gran amigo. No conocía a Pablo Giraldo, pero le estoy también muy agradecida por facilitar todos los aspectos técnicos y realmente es un honor para mí estar aquí enfrente de vosotros. He intentado hacer una charla parecida a la que di en Chile el año pasado, pero de golpe no me ha gustado nada, la he cambiado toda. Y espero que aquellos que estuvieron en Chile no estén defraudados cuando vean esta. Me he puesto esta blusa para que aquellos que miréis cómo voy vestida, os acordéis de que mi charla es realmente una pregunta que quiero que vayáis considerando a lo largo de toda la presentación. ¿Qué es más importante? ¿Optimizar la protección radiológica del paciente
o inferir rasgos de radiación en procedimientos con rayos X. Y lo que vamos a cubrir un poquito, pero muy básico, de radiobiología, dosimetría tanto en protección radiológica como en radiología, y en esto dos aspectos, términos relacionados con el equipo y dosis en órganos de pacientes, donde va a haber mediciones, tablas de consulta, simulaciones de Monte Carlo, niveles de referencia diagnósticos y estándares de DICOM. Empecemos por la radiobiología. Aquí están los efectos de las radiaciones ionizantes. Hay directos e indirectos. Estos pueden ocasionar un daño primario. El daño se puede reparar. Si no se repara, la célula puede morir o puede modificarse. Si se muere, puede llevar a la lesión del órgano, a la muerte del organismo, y tenemos lo que antes se llamaba efectos deterministas y ahora se llama reacciones tisulares nocivas. Si la célula se modifica, dependiendo de si es una célula somática o una célula germinal, tenemos en la célula somática que se puede producir cáncer o leucemia, y en la germinal efectos heredables. A esto se le llama efectos estocásticos. Y como sabéis, existe una muy diferente radiosensibilidad para las personas. Entonces, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, en su informe número 118, decidió que había que normalizar a algún umbral de dosis y eligió el 1% de morbilidad. Los efectos de la radiación en estos efectos tisulares nocivos ocurren en poblaciones de células irradiadas y en general hay un umbral de dosis por encima del cual la gravedad del efecto aumenta con la dosis y se miden en Gray. Este informe del cual ya habéis hablado, el 118, en el año 2012 tabuló toda una serie de efectos que pueden producirse por radiaciones ionizantes a este 1% de morbilidad. Y aquí, como vemos, hay casos de eritema, tengo un problema aquí, casos de eritema, que veis aquí está entre 3 y 6 grays, alopecia alrededor de 4 grays, y también es muy importante el umbral de dosis para las cataratas, que es de 0,5 grays. Hemos visto entonces lo que son las reacciones tisulares nocivas. Pasemos a los efectos estocásticos. Son los efectos de la radiación incidente en una célula, no en poblaciones de células, en una célula que se muta a causa de la radiación. Y la probabilidad de ocurrencia es proporcional a la dosis, pero la gravedad es independiente de la dosis y se mide en Sievert. El ICRP estableció coeficientes nominales de riesgo en el 2007 para la inducción de cáncer, porque pensaron que esto era más representativo que la fatalidad por cáncer, y veis que para toda la población el coeficiente nominal de riesgo es 5,5% por Sievert. Sabéis que los niños son más radiosensibles, entonces si solamente consideramos los adultos sería un poco más baja. Pero interesante, este ICRP 103 se hizo en el año 2007, cuando el Biological Effects of Ionizing Radiation, en el 2005, ya había establecido, usando los mismos datos que el ICRP, había establecido lo que ellos llamaron el LAR, la incidencia de riesgo de cáncer durante toda la vida, y vieron diferentes tipos de cánceres para hombres y para mujeres y cómo cambian a lo largo de la edad. Lo podemos ver aquí de una forma gráfica, que se ve enseguida que las mujeres somos más radiosensibles que los hombres, y por ejemplo la leucemia tiene un efecto con respecto a la edad muy marcado.
esta es la curva para los 10 años, los 20 años, los 30 años. En la reciente, bueno, ya no es tan reciente, pero cuando hubo la exposición de Chernobyl, todos estos niños que tuvieron cáncer de la tiroides, si os fijáis en este histograma, los casos de este cáncer fueron muy diferentes dependiendo de si el yodo se adquirió entre 0 y 4 años, de 5 a 9 y de 10 a 14. Pasemos ahora a la dosimetría en protección radiológica. Y vamos a ver, tengo que cambiar esto de sitio, perdón, y vamos a ver cómo evaluamos los riesgos estocásticos y los deterministas. Y tanto da que sea por parte de radiación externa como interna. Todo empieza en la dosis absorbida promedio. Si lo que queremos es hacer vigilancia individual o de área, estas dosis absorbidas se van a multiplicar por un factor de calidad que se llama Q sub R y podemos obtener el equivalente de dosis personal o el equivalente de dosis ambiental. Pero en el campo que nos preocupa a nosotros, que es la evaluación de las personas, lo que se hace con esta dosis absorbida, promediada en un órgano o tejido, es multiplicar por el factor de ponderación de la radiación y nos da la dosis equivalente. Si ahora a este término lo multiplicamos y sumamos para todos los factores de ponderación de tejido, tenemos la dosis efectiva, que es el parámetro más importante en radioprotección. Pero fijaros que si esta misma dosis la multiplicamos por la efectividad biológica relativa, lo que vamos a tener es lo que se llama la dosis promediada por RBA, las siglas de Relative Biological Effectiveness, y esto normalmente nos permite la evaluación de los riesgos deterministas, se miden en Gray. Todos los efectos estocásticos, que es lo importante en radioprotección, se miden en Sievert. Ya sé que las publicaciones no siguen esta norma, pero esto es lo que indica el ICRP. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros podemos usar estos parámetros de radioprotección para exposiciones médicas? En particular, ¿podemos usar la dosis efectiva? Como hemos visto, se calcula promediando el sexo, la edad y la radiosensibilidad individual y se aplica a cualquier tipo de cáncer. Bueno, se puede utilizar para comparar dosis, y es importante, en grupos de pacientes con el objetivo de optimizar la protección radiológica. Y en el último informe de Lansker del 2008 se tabularon una serie de dosis efectivas promedio en diferentes décadas, de los 1970 a los 2000, para varios exámenes radiológicos, y podéis ver que, por ejemplo, para la radiografía de tórax y para la mamografía, con los años la dosis ha bajado significativamente. Y la angiografía no parece que haya cambiado mucho. En cambio, para la tomografía computarizada realmente ha subido, pero también han mejorado los beneficios. Estas comparaciones también se han hecho en el último informe de la National Commission on Radiological Protection and Measurements, el informe número 184, que se publicó a finales del año pasado, donde vemos aquí las contribuciones de los diferentes estudios de imaginología y aquí las contribuciones a la dosis efectiva promedio en el año 2016. Y veamos, por ejemplo, que lo más frecuente es la radiografía y la fluoroscopía, que son el 74% de todos los estudios
con rayos X y medicina nuclear, pero que en cambio al momento de dar la dosis efectiva individual solamente contribuye en un 10%. Y todo lo contrario, la tomografía computarizada contribuye en un 63%, cuando en realidad solamente había contribuido a todos los estudios en un 20%. Fijaros que en este informe del NCRP no se habla de la dosis efectiva por paciente, sino la dosis efectiva por persona en la población de Estados Unidos, que en esta época era más o menos 220 millones de personas. Tanto la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas, la ICRU y la ICRP, tienen unas advertencias de cuándo no se debe usar la dosis efectiva. No se debe usar para evaluaciones de dosis retrospectivas, para estudios epidemiológicos sin una consideración cuidadosa de las incertidumbres y limitaciones de los modelos y valores usados, y para la estimación de exposiciones y riesgos de seres humanos específicos. Y acordémonos que justamente las exposiciones médicas entran en esta última categoría. En conclusión, el ICRU, en su informe 74, decidió que para una evaluación del riesgo, debido a la inducción de efectos estocásticos y deterministas por imágenes médicas con rayos X, se requiere un conocimiento detallado de las dosis a órganos, la distribución de dosis absorbida y la edad y el sexo del grupo de pacientes involucrados en lugar de la dosis efectiva. Y fijaros lo que es tan importante. No estamos hablando de la dosis a un paciente, del grupo de pacientes involucrados. Y yo ya en el 2010 escribí un artículo ahí en el Point Counterpoint del Medical Physics, que el uso de dosis efectiva para procedimientos médicos era inapropiado. Walter Huda pensó todo lo contrario, y bueno, tenéis que leer el artículo para decidir quién ganó la competición. En el 2012, Durant y colaboradores pusieron en números la razón fundamental por la cual no se debe usar la dosis efectiva en estos estudios. Suponiendo que podemos medirlo con una cámara de ionización con un error más o menos de 15%, luego se le añaden, cuando lo queremos convertir esto a dosis efectiva, los errores de las propiedades del órgano, su geometría, dependiendo de qué modelos estadísticos estamos usando, como las simulaciones de Monte Carlo, y esto en total nos lleva a un error de un 40%. Pero a esto se le va a sumar la incertidumbre de los datos que vienen de los estudios de cáncer. Como sabéis, la mayoría de ellos vienen, o sea, se consiguen extrapolando de altas dosis a bajas dosis los cánceres que se produjeron en Hiroshima y Nagasaki, y se han extrapolado de una forma lineal que también está cuestionándose. Entonces, si vamos a ver este modelo de riesgo de cáncer, este modelo de riesgo de cáncer ya tenemos que tiene un error de 300%. Y si ahora incorporamos las variabilidades de la edad, el género, la masa corporal y factores genéticos, tenemos que, si queremos establecer un riesgo a un individuo, la incertidumbre, el error que cometemos es aproximadamente de 500%. En el 2005, creo que quizás un poco más tarde, Cynthia McCullough hizo algo muy interesante. Hemos visto que se pueden comparar las dosis efectivas para diferentes estudios. Lo que ella hizo, y que me parece muy interesante, es que ella lo que hizo fue comparar dosis en órganos para un estudio de medicina nuclear, de angiografía, de tomografía computarizada, de radiografía, y como podéis ver,
todo va a depender de dónde vamos a decidir que es importante que la dosis sea o no demasiado alta. Por ejemplo, sabemos que hay efectos de la radiación cardiovasculares y podéis ver que la angiografía es la que da el valor más alto. Si lo que nos preocupa son los efectos en la piel, obviamente va a ser la coronografía angiográfica. O sea que estas comparaciones son también muy interesantes. Ahora vamos a ver lo que el ICRU decidió que se podía hacer si no podíamos medir las dosis en pacientes, en órganos, porque como veremos más adelante es bastante complicado, por lo menos qué indicadores de dosis hubieran sido fáciles de medir. Entonces empezó con el kerma aire incidente, KAI, la tasa, el kerma aire en la entrada de la superficie, KAE, su tasa, el producto kerma aire por área, pKa, y también su tasa, y todos estos parámetros, todos estos indicadores de dosis se pueden usar para radiografía y fluoroscopía. En ese tiempo, en el 2005, se pensó que la gente se acostumbraría a llamar producto longitud por kerma aire e índice de kerma de CT aire, y no. Este PKL y CK, ya en el 2012 la ICRU en su informe 87 aceptó que se llamara DLP, del inglés Dose Length Product, y el CTDI, el indicador de dosis de tomografía computarizada. No es dosis, pero, y eso tampoco es dosis, todos estos son indicadores de dosis. Vamos a ver geométricamente cómo los podemos visualizar. Si este es un tubo de rayos X, y aquí tenemos el eje del haz primario, el KI está aquí donde toca, antes de tocar al paciente, sin factor de retrodispersión, y cuando le incluyes el factor de retrodispersión, entonces tenemos el KAE. Y a partir, por ejemplo, de la razón tejido-aire o de los porcentajes de dosis en profundidad, podemos calcular la dosis en un órgano. Y ahora quiero llamar la atención sobre el producto que hemos visto antes de kerma aire por área, que se puede medir a cualquier distancia del punto focal, y que lo que es importante, y por eso es lo que más se recomienda, es que representa la integral del kerma aire en todo el haz de radiación emanado del tubo de rayos X. Las unidades recomendadas por el ICRU es Gray por centímetro al cuadrado, y la tolerancia es de más o menos 35% cuando el valor excede 2,5 grays por centímetro cuadrado. Y esto se da en muchos de los equipos modernos. Tenemos que verificar que no esté por encima de la tolerancia. Hay dos indicadores de dosis más que son muy importantes y que voy a definir. Uno es el KAR, que es el punto de referencia intervencionista, que se define en un sistema isocéntrico como aquel punto que está a 15 centímetros del isocentro en la dirección del tubo de rayos X. Y quizá os preguntéis por qué se inventó este punto, y es porque los primeros estudios de radiología intervencionista que se hicieron eran los de cardiología, y en este caso el KAE es muy parecido al KAR. Naturalmente no es así cuando hacemos intervenciones cerebrovasculares. Y en cualquier caso lo que queremos es asegurarnos de este KAR que nos da la consola esté dentro de la tolerancia que tanto la Comisión Electrotécnica Internacional como el NCRP estiman que puede tener una tolerancia de más o menos 35% para un valor mayor de 100 miligray. Acordaros, esto es en aire, no incluye retrodispersión.
Y todos los sistemas lo dan, lo podéis ver en la consola muy fácilmente. Esta es una diapositiva del año de María Castaña, pero bueno, lo veis aquí, el pKa y el KAR. En resumen, para dosimetría, para efectos estocásticos, estos indicadores de dosis, el KAI, el KAE y el pKa, son los que más se usan y son muy útiles. Pero si creemos que vamos a tener efectos deterministas, entonces necesitamos calcular la dosis máxima a un órgano. Y en el caso nuestro de radiología, normalmente los órganos más importantes son la piel y el cristalino. Y sabemos que en radiología intervencionista, dependiendo de cómo sean estos valores, va a ser necesario dar un seguimiento clínico al paciente. Y es interesante porque cuando veamos más adelante los niveles de referencia diagnósticos, veréis que la mayoría de ellos están expresados en estos indicadores de dosis, que son los más fáciles, no solamente de medir, sino de bajar del DICOM, de lo cual también hablaremos. En la práctica, todo esto es muy bonito, pero en la práctica, ¿qué hacemos? ¿Cómo medimos? Bueno, podemos medir en aire, usando un maniquí, el mismo paciente, usando una cámara de ionización, películas que pueden ser las convencionales de haluro de plata o la radiocrómica, podemos usar diodos o detectores de termoluminiscencia o de luminiscencia estimulada ópticamente. Cualquiera de ellos puede ser útil. Y aquí vemos un ejemplo de cámaras de ionización, también bastante antiguas, pero es interesante. Esta puede medir el KAI, esta puede medir la radiación dispersa, y este es un ejemplo de un medidor de pKa que viene naturalmente con su propio electrómetro. Y todos estos equipos tienen que estar calibrados para el intervalo de energías que usamos clínicamente. ¿Cómo podemos determinar el KAE? Directamente poniendo, por ejemplo, aquí TLDs en la piel del paciente, o si medimos el KAI con una cámara de ionización, podemos multiplicar por el factor de retrodispersión y obtenemos el KAE. Veréis que algunas diapositivas, a pesar de que las he traducido al inglés, son de Helen Curry, con quien estuve 2 años y medio en Recife, que fue una de mis experiencias como física radiológica más importantes. Helen, gracias. Podéis medir el KAE directamente poniendo un maniquí. Si, por ejemplo, lo vais a hacer para un estudio de radiografía de tórax, como la mayoría de los sistemas tienen un sistema automático de control de exposición, tened cuidado donde pongáis la cámara, que no coincida con los detectores de la cámara, los detectores que controlan la exposición automática. El pKa, como hemos dicho, se puede medir con un medidor de pKa. Algunos sistemas ya lo tienen incorporado, es parte del sistema, o si no, podemos hacer lo mismo. Con una cámara de ionización medimos el KAI y multiplicamos por el área de radiación y nos da el pKa. En el año 2013, el OIA publicó un informe sobre la dosimetría de radiología diagnóstica en pacientes pediátricos, pero no importa que los pacientes sean pediátricos. Os lo recomiendo porque lo que es interesante es que va teniendo en cuenta todos los factores que pueden intervenir en la incertidumbre, y dependiendo de esos factores podemos tener una incertidumbre total que va de un 9% a un 23% en el pKa si no tenemos las correcciones adecuadas. Y en cuanto al KAE, que lo llaman KE, también hay incertidumbres en los factores de retrodispersión, y la incertidumbre total puede ir de 10% o 24%, dependiendo de con qué cuidado hemos estimado todos los factores que intervienen en la medida. Hoy día sabemos que ya no usamos sistemas analógicos
para radiografía. Utilizamos o radiografía computada o radiología digital, que tanto se puede usar para radiografía como para fluoroscopía. Se empezó todo con la radiografía computada, SIAR en inglés, que consisten en fósforos de almacenamiento de bromuro de fluoro y bario, que producen una imagen latente que ha de ser estimulada por un láser. Y la ventaja de estos sistemas es que se ponían en una placa que simulaba y cabía perfectamente en la cassette que utilizábamos en películas normales. Sin embargo, ya se ha visto que los sistemas digitales directos, los sistemas digitales son mucho mejores. Y hay de dos tipos: los que tienen panel plano o los que utilizan un sistema de carga de dispositivo acoplado a carga. O sea, es este o este. Y dependiendo de si la adquisición es directa o indirecta, en la directa tenemos un fotoconductor que directamente, al venir la radiación ionizante, produce cargas que con una diferencia de voltaje se pueden colectar. Este no, el indirecto requiere de un centelleador donde la salida luminosa es recogida por el fotodiodo. Pero lo que es interesante es que en ambos casos se colocan sobre una matriz que son un transistor de película delgada de silicio amorfo. Pero también se pueden colocar, el centelleador también se puede colocar en la cámara de CCD por unas lentes o bien por otro sistema que tiene mejor resolución, que es la fibra óptica. Para determinar la exposición en estos sistemas digitales, se inventó lo que se llama el índice de exposición. Tanto los sistemas CR como los DR lo que hacen es, cuando ven una imagen clínica, hacen un histograma. Este es el histograma de lo que se visualiza totalmente, de toda la imagen, pero también podemos delinear áreas como los pulmones o regiones anatómicas que nos pueden interesar. Tenemos estos histogramas de esta manera y lo vemos clínicamente, donde, por ejemplo, estas señales grises son las que corresponden a toda la pantalla y esta en negro es la región de interés. El problema es que los diferentes fabricantes tienen algoritmos completamente distintos para hacer estos histogramas y llegar al valor del índice de exposición. Y lo peor de todo es que si tenemos aquí, por ejemplo, una dosis al receptor que aumenta de 5 a 10 a 20 microgray, cuando vamos, por ejemplo, en el Philips, va al revés. A menos dosis, el EI es mayor, menor, menor. El Fuji también, mayor, menor, menor. En cambio, el Siemens sigue el incremento, 500, 1000, 2000. Entonces, por favor, tenéis que hacer la calibración de todos los EI, porque a pesar de todo lo que se ha intentado, de que haya este estándar del CEI 62.494.1, los fabricantes siguen haciendo estas diferencias, o sea que tened mucho cuidado porque tenéis que informar a los técnicos de lo que significan estos valores para que obtengan la imagen adecuada al utilizarlos. Tony Siebert, del cual saco muchísimas diapositivas, gracias Tony, te debo muchas cosas a ti, tiene una serie de advertencias.
Este índice de exposición está derivado de la señal del detector, por consiguiente no puede describir la dosis al paciente. Y lo que Tony recomienda es que utilicemos el pKa. Pero además es que tampoco es una herramienta de medida de dosis, porque solamente es válida a un haz de radiación. La calibración se tiene que repetir para todas las energías. Y además, porque es muy importante de tener en cuenta que podemos tener un índice de exposición diferente con imágenes que tengan una calidad de imagen similar, porque va a depender mucho de lo que se llama la efectividad cuántica del detector, la radiación dispersa, la calidad del haz. Y aquí hay un ejemplo, a ver si me alejo. Y yo no soy radióloga, pero yo más o menos veo que estas dos imágenes tienen una calidad muy parecida. Esta es de CR, esta es de DR, y fijaros, el índice de exposición aquí es 772 y aquí es de 157, o sea, realmente muy diferente. Hay que tener en cuenta todas estas cosas cuando queremos evaluar nuestros sistemas. Pasemos ahora a las dosis en órganos. Y este librito que se publicó en 1988, ese todavía es antidiluviano, pero yo voy verificando que todavía está en la web del Food and Drug Administration, y si tú sabías los valores de la exposición, que en realidad, como veis, es el KAI, y los factores técnicos, podías ver los valores en los órganos. O sea, realmente muy interesante. Sabéis que los Estados Unidos hacían cada año lo que ellos llamaban The National Exposure Trends, y cada año miraban la calidad del procesamiento y las dosis. En el año 2016, tomando estos valores, la doctora Melo, que en aquel tiempo estaba en el NIH, lo que hizo fue una comparación de dosis en órganos de las décadas del 1930 a la década del 2010 para los diferentes tipos de examen, y podéis ver aquí, por ejemplo, que la radiografía de cabeza, esto es solamente, o sea, es un libro así de gordo, ¿verdad? Pero yo estoy eligiendo las dosis a la médula ósea porque me ha parecido importante. Aquí en el cerebro veis que en los años 30 era 4.6, hoy en día es 0.18. Es interesante porque las costillas no han cambiado mucho. Yo no sé por qué aquí, probablemente eran los protocolos que se hacían mal, probablemente el KBP, no sé, pero esto subió mucho, ahora ha vuelto a bajar. Y veis que hay otros ejemplos también significativos, la espina dorsal de 3.7 a 0.66. Y si queréis calcular dosis en órganos, recomiendo este sistema, caldose.org, que usa maniquíes antropomórficos y tiene todos estos sistemas, todos estos órganos para calcular la dosis, y vienen del grupo con el que trabajé 2 años y medio en Recife, el grupo de dosimetría e investigación nuclear de la Universidad Federal de Pernambuco. Lo podéis hacer en inglés o en portugués, lo que os vaya más fácil. Interesante, si pasamos ahora a mamografía, de que fue el único caso radiológico donde las dosis al paciente desde el principio se midieron, o sea, en dosis, no fue la exposición, fue la dosis glandular promedio, no se le llamaba de nuevo KAI, pero los factores para conversión en milligray por Röntgen, esto es muy antiguo, del 2009, veis que ya estaban tabulados para diferentes kilovoltajes, para diferentes capas semirreductoras, diferentes espesores de mama, y también cambiando el filtro del blanco y la cantidad de tejido adiposo y glandular de la mama. Pasemos ahora a fluoroscopía, que hoy en día todavía puede utilizar un intensificador de imagen o un detector plano, y se puede utilizar para fluoroscopía convencional. Aquí vemos
un intensificador de imagen, se utiliza sobre todo para gastroenterología, y aquí tenemos un sistema de angiografía, quizá lo podemos ver un poco más despacio, que tiene un detector plano. Pero también hay sistemas de angiografía con intensificador de imagen, o sea que no os confundáis. En ambos casos, si queremos medir la dosis o el kerma que entra en el detector, ponemos una cámara de ionización aquí, esto es para el detector plano, esto es para el intensificador de imagen, y para medir al paciente lo ponemos aquí abajo, el detector, y tenemos aquí una serie de láminas de metacrílico para simular a un paciente. Yo no sé cuántos de estos sistemas vosotros habéis visto, pero tenían una cámara de televisión que no era digital, era analógica, claro, porque esto es analógico. Luego tenía una cámara de cine de 35 milímetros, cuyo procesado, el revelado, era una cosa complicadísima, y una cámara de 100 milímetros de 10 por 10 que se llamaba Photospot. Hoy día es mucho más fácil todo con el detector plano. Y vemos aquí, la foto no es muy buena porque estoy usando el maniquí simplemente para acercarme al detector. Aquí veis la cámara y lo que está simulando al paciente es esto de cobre. Hemos visto que es suficiente para simular la atenuación de un paciente, y cuando queremos medir la tasa de kerma de entrada en el paciente ponemos el metacrilato aquí, y no sé si podéis ver el cable, la cámara de ionización, pero hay que poner esto de poliestireno para que no se nos chafe la cámara. Y cuando medimos con respecto a la variación de tasa de kerma con respecto al espesor del maniquí, lo podemos hacer para fluoroscopía o cine, y la mayoría de los sistemas radiológicos de las agencias de control de radioprotección tienen un valor límite máximo para esta tasa de kerma en la superficie del paciente, o sea que siempre hay que mirar este valor máximo. Pero también queremos ver cómo funciona este control automático de brillo, o ahora que se llama el control automático de exposición, porque tenemos variables, tenemos el potencial del tubo, la corriente del tubo, la amplitud del pulso, y en todos los sistemas nuevos hay una filtración de cobre, que aquí vemos, por ejemplo, el fabricante, como nos dice, si no hay ninguna filtración, cómo sería la dosis en la entrada de la superficie con respecto al espesor del paciente, y vemos aquí cómo a medida que vamos cambiando el filtro se va reduciendo la dosis. Y os quiero enseñar un ejemplo real de un sistema en Recife, donde mi estudiante graduado, Neuro Lunelli, hizo una gráfica de la tasa de kerma en aire, los filtros, cómo iban cambiando con la espesura del paciente, cómo cambia la corriente en rojo, cómo cambia la tensión. Y es muy interesante hacer esto. Esto es para fluoroscopía, veríamos el mismo tipo de gráfica para cine, radiografía, pero es interesante hacerlo para todos los protocolos de imagen que tenga el sistema de radiología intervencionista. Y también el OIA, en este informe del 213, calculó, cuando medimos estos factores, esta tasa de kerma, cuál es la incertidumbre, y va entre 10 y 24%, 10 a 12%, dependiendo de lo que consideramos, y de nuevo el pKa en fluoroscopía puede tener errores de hasta un 24%. Y también el FDA, y esto sigue funcionando, tenía estos libritos, este es de 1995, este es de 1992, aquí te daba las dosis de tejidos para exámenes fluoroscópicos convencionales y aquí para los de coronografía.
Podemos medir la dosis al paciente directamente con TLDs, como vemos aquí en una diapositiva del NRPB. Entonces los TLDs tienen que estar calibrados con respecto a la dosis, o los podemos poner en una lámina detrás del paciente. El paciente se pone encima, podemos ver las curvas de isodosis uniendo los diferentes puntos, o simplemente podemos poner los TLDs directamente en la espalda del paciente. Y vemos aquí un ejemplo de otra de las estudiantes de Recife, como lo hizo ella para su tesis doctoral. En la literatura hay un estudio muy interesante del 2008 donde utilizaron dosímetros fotoluminiscentes, y si os acordáis de que se producía alopecia alrededor de 4 grays, si todavía os acordáis de el informe 118, pues podéis ver aquí que en esta zona, que es justamente la más alta, es donde el paciente ha manifestado esta pérdida de cabello. Muy interesante. Un artículo de mis compatriotas españoles del 2016 muestra el uso de dosímetros OSL en los ojos del paciente, que permitieron decirle al médico cómo angular el haz para hacer esta sustracción digital. Aquí veis, esto no está optimizado para salvar al ojo, y en cambio si cortas por aquí veis que ahora el ojo, y por consiguiente el cristalino, ya no recibe la misma dosis. Muy interesante este artículo. Hemos dicho que también podíamos usar placas de haluro de plata o radiocrómicas, y en el caso de cardiología las ponemos aquí debajo del paciente. Este es un caso con intensificador de imagen, como lo estamos viendo aquí, pero claro, si vamos ahora a los procedimientos de neuroradiología, tenemos que inventarnos algo. Yo le estoy muy agradecida a mi estudiante, no sé si tengo por aquí lo de Neurí, pero él hizo una disposición distinta. Hay que calibrar sin falta la película, y hay que calibrarla para cada lote que os llegue. No uséis la tableta esta, la tablilla que manda el fabricante, porque no tiene suficiente resolución, y vemos aquí cómo se pueden ver las zonas más oscurecidas que corresponden a la superposición de los haces de radiación en este estudio. Aquí hay las curvas de calibración hechas por esta estudiante, y en nuestro caso en Recife vimos que era mucho mejor utilizar un densitómetro en vez de un escáner. Vosotros utilizáis lo que os va mejor. Dependiendo de cómo hayamos determinado los valores, el K-UR, si hemos verificado que funciona bien, si lo multiplicamos por la atenuación de la tabla, de la mesa, y por estos factores de distancia, donde este es la distancia de la fuente al punto de referencia, la distancia de la fuente a la superficie del paciente, y este es el factor de retrodispersión, podemos calcular lo que es el KAE. Y si luego queremos la dosis en piel, entonces lo que necesitamos es multiplicar este KAE por los coeficientes energéticos de aire sobre la piel. Y en el caso de Recife vimos que si utilizábamos un factor de 1.06 era suficiente aproximación para todos nuestros estudios. Aquí os muestro algunos casos de angioplastia coronaria. Podéis ver aquí que estas zonas de traslapo corresponden a valores prácticamente en el umbral del eritema. Y aquí hay un ejemplo de intervenciones en neuroradiología, que podéis ver las dosis máximas, 5 Gray, 8 Gray, 3 Gray, y aquí son los efectos que se encontraron en este paciente. Podéis ver la zona de alopecia porque recibió 8 Gray.
Y Tony Seibert, en su institución, a todos los pacientes que van a tener radiología intervencionista, les hace este tipo de... Entran los técnicos y los radiólogos, tienen que entrar todos estos datos y hay aquí unos niveles de investigación y luego el físico mira a ver si se le ha dado seguimiento al paciente, qué efecto se ha visto, cuándo, etc. Muy interesante es el tener esto para cada paciente. Pasemos ya a la dosimetría de tomografía computarizada. Como sabéis, todo empezó en el año 1980 con hacer la integral del perfil de dosis a lo largo del eje Z, normalizada al espesor de la sección escaneada. Y bueno, esto estaba muy bien, pero el FDA se inventó unos maniquíes de polimetacrilato, uno de 16 centímetros de diámetro y otro de 32, donde no solamente puedes poner, por ejemplo, TLVs así de Cantón, sino también una cámara de ionización que se inventó más o menos al mismo tiempo, de 10 centímetros de longitud, y había toda una serie de correcciones, con lo cual al final lo que medías era la integral del kerma en estos 10 centímetros de longitud. Esto iba bien antes de que hubiera la tomografía helicoidal, pero ya se vio, la Comisión Europea lo vio, que el índice de dosis de tomografía computarizada no era suficiente como indicador de dosis. Y se inventaron dos términos. El CTDI ponderado, es decir, el indicador de dosis en tomografía computarizada ponderado, que era una tercera parte del CTDI en el centro de este maniquí o en aire, y 2/3 partes de la posición del CTDI en la posición periférica, y luego se inventaron otro término que es el DLP, el producto dosis-longitud, donde se multiplica y se suman todos los CTDI ponderados por los diferentes espesores y número de cortes. Pero cuando vino la tomografía helicoidal, se vio que se necesitaba un indicador de dosis volumétrico. Y a este indicador de dosis volumétrico se le calculó multiplicando el CTDI ponderado por el número de scans que tienen un espesor T, o hoy día se habla de canales y del espesor, y el I se divide por el I, donde en un scan axial es el incremento de la mesa de scan a scan, pero en un scan helicoidal es el incremento de la mesa por la rotación del tubo de rayos X. Entonces se inventaron otro parámetro que se llama pitch, y vosotros no sé si recordáis, pero en las hélices hablábamos del paso de la hélice, cuando se iba de uno al otro. Pero no se lo he preguntado a Eliseo Bañó, que lo sabe todo, y siempre le pregunto los términos en español, y resulta que se llama igual pitch, que es justamente el cociente del incremento de la mesa por el tubo de rotación dividido por la espesura, por la anchura total del haz de radiación, es decir, la multiplicación del número de canales por el espesor de cada corte. Y entonces el pitch es I dividido por NT, y lo más fácil es que el CTDI vol es el CTDI ponderado dividido por el pitch. E igualmente el producto dosis-longitud es el CTDI vol multiplicado por la longitud del scan, de cada scan. Tony Seibert se preguntaba, bueno, ya sabemos cómo vamos a ir midiendo todos estos índices de dosis. El CTDI vol puede ser útil para comparar protocolos, para comparar escáneres, pero desde luego no sirve para estimar la dosis al paciente. El DLP
es un poco mejor porque por lo menos tienes un sentido volumétrico de lo que pasa, pero hay problemas y es que el CTDI siempre está calculando 10 milímetros y no está contando las colas del perfil de radiación, que sobre todo son de radiación dispersa, pero que tienen su importancia. Y todavía peor, hay estudios como los de perfusión, donde el escáner no se mueve. Tú lo que vas haciendo, lo que haces es ir inyectando contraste y ver cómo va cambiando la captación de contraste. O sea que hay muchas limitaciones para este CTDI volumétrico. Y ya en el año 2000, bueno, decía, bueno, la dosis efectiva sí la podemos considerar, pero lo mejor sería el tener valores de dosis individual, porque esta no lo puede hacer. Así y todo, se publicó, y esta es una diapositiva de John Boone, que trabaja en el mismo centro que Tony Seiberg, y veis aquí que lo que se hizo, se tabuló la dosis efectiva cuando se conocía el DLP, para estudios de abdomen, para estudios de cabeza, y entonces decidieron los americanos que había que hacer algo mejor todavía, porque en el año 2011 descubrieron que ni siquiera los americanos son cilindros, sino que tienen más bien este tipo de dimensiones, y que si encontraban el diámetro efectivo de un paciente a quien se le puede medir la dimensión lateral por la dimensión antero-posterior, podían determinar lo que llamaron los estimados de dosis específica correspondientes al tamaño. Y acabo de leer una publicación española que salió hace una semana, exactamente la recibí la semana pasada, donde esto se llama la magnitud SSD. Bien, bien, la magnitud SSD. Lo que encontraron muchos investigadores es que si normalizaban al CTDI vol, tenían una curva muy ajustada que les daba un factor de conversión con el cual podían multiplicar el CTDI vol y encontrar esta magnitud SSDE, que es muy parecida a la dosis absorbida. Tiene sus limitaciones, pero por lo menos es la dosis absorbida dentro de la longitud donde estamos midiendo el scan. Y un informe que se publicó también a finales del año pasado del Task Group de la APM, el 246, nos dice que si tenemos los valores de atenuación del paciente, este valor de SSDE puede tener solamente una incertidumbre de un 10%, pero que si el paciente no está en el centro exacto del escáner, entonces vamos a tener errores de hasta 50%. En la APM siguió trabajando, ya había trabajado en el grupo, en este informe, que se recogió casi completamente en este informe del 87 del ICRU, está hecho por las mismas personas, y una de las cosas interesantes es que se inventaron un maniquí de dosimetría que sirve a la vez para la transferencia de modulación de energía, para la medida del ruido, pero que tiene aquí una medida de dosis. Además pensaron que podían utilizar una cámara de ionización diferente. En el 2019 han hecho todo un estudio de la dosis de órganos del paciente, donde lo más interesante es que han visto que esta longitud en el scan helicoidal no tiene el mismo valor que en un scan axial, porque en los bordes hay un sobrerango de Laz que es divergente, y esto permite calcularlo. Es interesante,
también es muy interesante que ahora la dosis la calculan por convolución y no tengo tiempo de explicar todo un informe tan largo, pero veis aquí lo que hemos visto antes del perfil de dosis en el plano Z y lo que vemos es que se puede convolver con, la corriente, que en este caso es constante, pero que si por otra parte lo que hacemos es, tenemos una modulación de la corriente del tubo, por ejemplo, porque pasa por los pulmones, entonces la convolución nos dará perfectamente la dosis que reciben los pacientes en estas zonas que vemos aquí. Pasemos ahora en tomografía a la dosis en órganos. Y nosotros, en la forma práctica, lo que hacíamos es irnos al Impact Scan, que todavía funciona, pero acordaros de que el maniquí que utilizaban era un maniquí no antropomórfico, sino que los órganos estaban simulados por elementos geométricos. Ahora hay toda una serie de sistemas de registro de dosis que lo calcula. Este es uno de ellos, donde se recibe el estudio por tomografía, se saca la información del paciente, se manda al informe radiológico, se mantiene la base de datos y se puede utilizar, incluso va al informe médico electrónico. En resumen, el CTDI-BOL o el DLP se pueden usar para la dosis efectiva, pero no para hacer una evaluación de riesgo de cáncer para ningún paciente individual. Para ello se necesita la dosis en el órgano y todos estos coeficientes de riesgo y lo mejor, según Tony Seibert, es hacer simulaciones de Monte Carlo y aquí vemos la simulación, cómo se va haciendo, segmentas los órganos y al final tienes las dosis en los órganos. Pero no es necesario tener que hacerlo de cada paciente que te llega al departamento. Por ejemplo, Stavin, esto es en el 2014, ha hecho toda una serie de maniquíes antropomorfos, donde incluso puedes interpolar y estos ya se parecen mucho más a la realidad que aquellos geométricos de donde empezó el Impact. Este informe del 246 de 2019 ha hecho también la incertidumbre y claro, todo depende de qué maniquíes usamos, la incertidumbre de ellos puede ser de 3 a 66%, puede variar la simulación de Monte Carlo de 5 a 10%, también un 20% de error dependiendo si usas modulación del contraste de la corriente y la tienes en cuenta, pero lo mismo, puede llegar a un 50% si el paciente no está perfectamente centrado. Hemos visto todos estos indicadores de dosis y lo que yo quisiera aconsejar es que se utilicen para optimizar la protección radiológica y que se fijen con lo que se llama los niveles de referencia diagnósticos. Estos niveles se miden en estudios a gran escala. Vemos aquí uno del año 2000, porque el Reino Unido empezó, se toma el tercer cuartil y había una gran discusión si había que tener en cuenta la masa del paciente. Es suficiente tomar un rango mediano, pero sí lo que es importante es irlo midiendo con el paso del tiempo y vemos aquí que se van bajando los valores de los años 80 al año 2010. Y en el año 2012 el NCRP decidió, además de tener estos niveles de referencia, tener lo que ellos llaman los niveles alcanzables de dosis, que son más o menos los que corresponden al valor medio de la distribución de dosis, no al tercer cuartil, sino al segundo, y que los vemos aquí para varios ejemplos. Esto es para radiografía. Ellos consideran que estos valores de dosis alcanzable son los que sirven más
para optimizar. Aquí hay unos ejemplos de fluoroscopía, de grabación de imagen, y vemos que naturalmente los alcanzables son mucho más bajos, y aquí hay unos ejemplos en tomografía. Pero quizá más útil que esto es lo que hace el American College of Radiology, donde además de hacer que la gente, para tener una acreditación de su sistema de tomografía, lo mida, sino que además midan el cociente ruido-contraste, porque lo que siempre hay que evaluar es la dosis calidad de imagen. Si recordáis las normas básicas de radioprotección en el 2016, que se han publicado finalmente, hay que realizar un análisis para ver si está todo optimizado, y lo que es muy importante es que las dosis que medís para un grupo de pacientes no deben superar este nivel de referencia, pero tampoco deben ser considerablemente inferiores a este valor, porque puede ser que no proporcionen el diagnóstico útil o no reporten al paciente el beneficio médico previsto. Y es muy interesante porque en esta revista, que salió ahora en junio, llegó a mi casa electrónicamente la semana pasada, que es de física médica, han hecho una publicación conjuntamente la Sociedad de Física Médica Española y la Sociedad de Protección Radiológica, que se llama Requisitos básicos para los sistemas de registro y gestión de dosis en pacientes sometidos a exploración de diagnóstico por imagen. Y justamente la tabla de contenido me divierte mucho, porque mira lo que tienen: dosis que no son dosis, y realmente lo que recomiendan es que se midan los niveles de referencia para diagnóstico y cómo se pueden llevar estos sistemas de registros de los indicadores dosimétricos. Yo no sabía que los españoles iban a estar de acuerdo conmigo, pero ya veis, y cuando hice la preparación de mi charla, no sabía de esta. Quiero terminar mi charla, tengo 4 minutos de lo que prometí que iba a hablar, con los estándares de DICOM, las cabeceras, y sobre todo de lo que quiero hablar es de los informes estructurados de dosis de radiación y los RDSR del paciente. Hace ya tiempo, esto es del 2009, todo lo que teníamos era lo que nos daban las cabeceras de DICOM, y tenías que saber estos tags, estas etiquetas, tenías que aprender para los valores qué significaba, esto era el tiempo, la corriente del tubo, el intensificador de imagen, etc. Esto era muy complicado. En cambio, ahora que ya muchos sistemas tienen el DICOM, se llama en inglés, RDSR, vemos que, por ejemplo, podemos separar en este sistema lo que es la adquisición rotacional, esto era bilateral, o sea, de 2 sistemas, y veis que está separando la dosis en cada uno de ellos. También calcula el producto área-dosis, lo podéis ver aquí, cómo cambia con el tiempo, y aquí lo que vemos es el KAR, también veis cómo varía con respecto al tiempo. Pero también este sistema lo que hace son mapas de dosis. Aquí vemos la validación por radiografía, por la película radiocrómica. Aquí la vemos con la otro tipo de película, y esto es lo que puede hacer el sistema, que nos indica exactamente dónde han sido las mayores dosis, donde ha habido el mayor traslapo. Pero este sistema no solamente se usa en radiología intervencionista, también se usa en radiografía normal y corriente. En España, por ejemplo, es muy interesante, porque si vas a buscar tu examen, te dan 4 páginas donde tiene toda una serie de factores que no estoy segura cómo se pueden usar, el producto dosis área, el índice de exposición. No sé realmente lo que la gente hace, pero para mí, que soy física, si viera estos valores me parecía muy interesante. Si ahora queremos ver cómo podemos hacer la dosis en el paciente, nos damos cuenta que
Radiation Dose Structure Report, este informe de dosis de radiación estructurado, solamente tiene factores del tubo, la geometría, la fuente, el detector, y que lo que necesitamos son las características de cómo este haz de radiación va a interactuar con el paciente. Vamos a tener que modelar el paciente, los órganos, modelar cómo interactúan con el haz de radiación y luego hemos de ver cómo podemos hacerlo útil. Y estoy muy agradecida al doctor Pelk, que ya en el 2016 me mandó estas diapositivas que muestran los requisitos que se van a necesitar. Aquí está el equipo de rayos X, veis que hay un marco de referencia, se sabe la modalidad, supongamos que sea tomografía, pero tanto da, sabes la exposición del tubo, el ángulo, etcétera, la geometría y el sistema que va a calcular la dosis en órgano. Pero a la vez, y parece ser que esto es lo más difícil de conseguir, hay que hacer un modelo del paciente que pueda tener el mismo marco de coordenadas que este, y entonces a partir de aquí lo puedes registrar una cosa encima de la otra, para lo cual vas a necesitar saber las dimensiones de la mesa, el material de atenuación, y con todos estos factores puedes calcular la dosis al paciente, pero además la puedes visualizar, y la puedes visualizar en mapas de 2 dimensiones o incluso de 3 dimensiones. Bueno, esto es el futuro. Y para terminar, os quiero hacer una pregunta, una serie de preguntas. Y acordaros que me he puesto esta blusa porque toda mi charla son preguntas. ¿Necesitamos dosimetría individualizada? ¿Las dosis en órganos de pacientes serán útiles para refinar las curvas de respuesta a la dosis y realizar estudios epidemiológicos? O sea que si estáis en un plan de investigación y calculáis las incertidumbres, bueno, pero esa determinación de la dosis al paciente nos permitirá inferir su riesgo, porque yo creo que esa es la pregunta fundamental, ¿no? Acordaros que el riesgo es una probabilidad. El coeficiente de riesgo del ICRP, el 5.5% del CIBER, se basa en la población. No se puede aplicar un individuo. Y si el objetivo es proteger radiológicamente al paciente, podemos usar niveles de referencia diagnósticos, que generalmente son parámetros del equipo, algo mucho más simple de determinar que las dosis en órganos. Y como habéis visto, los españoles que no sabían de esta pregunta mía, pero ya han contestado en esa publicación que os recomiendo veáis. Y lo que pasa es que si ponemos todos estos parámetros en la historia clínica del paciente, a veces no tenemos opción. Algunos países o algunos estados de Estados Unidos lo requieren, por ejemplo el estado de California. Y esto es lo que un físico médico se ha inventado para poner en todos los pacientes esta advertencia, que dice: este paciente recibió un total de un evento durante esta tomografía. El CTDI-BOL y el DLP son los siguientes, porque además la ley exige que pongas los valores. Y entonces dice bien claro, estos indicadores no son dosis al paciente, pero valores generados por el escáner de los factores de adquisición de la imagen. Los datos de exposición son indicativos, pero no determinativos de la dosis de radiación recibida por el paciente, firmado por el físico médico. Lo que pasa es que hay veces que desgraciadamente estáis ahí y viene una mujer embarazada y está muy preocupada porque le han hecho un estudio, y esto lo he sacado de Bushberg, que también está en la Universidad de California en Irvine. Viene una mujer que está embarazada y dice: a ver, estoy muy preocupada, ¿no? Estoy muy preocupada. Bien, y le contesta: el estudio que usted ha tenido hace 2 semanas quizá doblará el riesgo de que su niño desarrolle cáncer a la edad de 19 años. El valor es 0.6% con respecto a 0.3%. Y os aseguro
que la madre estará muy preocupada. Pero también podríamos decir, el riesgo de algo adverso es muy pequeño y la probabilidad de que el desarrollo de su niño sea casi igual que la normal, como para cada niño, es de 96,7% con respecto a 96,4%. Son los mismos datos, exactamente igual de rigurosos científicamente, pero desde luego la comunicación es muy crítica. Y he pasado algunas diapositivas muy rápidas. Si queréis las diapositivas, con mucho gusto, escribidme a este correo. Muchísimas gracias. Hola, Cari. Bueno, muchas gracias a ti. Muy buena la presentación. Dejamos el chat abierto para las preguntas. Hemos estado animándolos a que lo hagan, pero bueno, aparentemente estaban todos muy concentrados en tus datos. Es mucha la información, muy valiosa, y casi seguramente te estarán escribiendo para preguntarte ya por cosas más puntuales, Cari. No sé si... ¿Sí, con Cari? mucho gusto la enviaré a todo el mundo. Bueno, Cari, gracias. Bueno, demos un minuto para ver si de pronto alguien tiene alguna pregunta. ¿Y vosotros, Eduardo, Pablo, tenéis alguna pregunta? No, la verdad que está bien amplia tu exposición, bastante interesante. Yo esperaba ver algunas preguntas de los expositores y más bien quiero aprovechar para saludar también a algunos amigos que hace tiempo que no los veía y que tú también los conoces muy bien, como es el caso de Jorge Barca y César Arias, que han estado en la conferencia. Mando besos a todo el mundo que conozco. Bueno, y como son besos virtuales, a los que no conozco también. Sí. Bueno, no, creo, Eduardo, que no hay preguntas por el momento. Entonces, con esto damos por finalizada esta nueva experiencia. Nuevamente, Cari, muchas gracias. Eduardo, también gracias a vos, y a casi tuvimos más de 53 personas conectadas. Entonces, muchas gracias por ese tiempo también. Sí, gracias, Cari, gracias a todos por asistir. Ya estaremos en comunicación para los próximos seminarios. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Chao.